¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que durante el parto las mujeres han sido víctimas de maltrato? Que las operan cuando no querían y que también cuando sí querían no las operan. Es decir, o que las cicatrices también que les dejan no son nada estéticas. Si hablar de los daños causados por negligencia médica, este es uno de los temas a debatir en todos los centros de conversación entre mujeres y más, sobre todo entre médicos y especialistas que también les preocupa la violencia obstétrica. Este es el tema de hoy, acompáñenos. La violencia obstétrica en el país es una conducta reiterada que ha permanecido en la opacidad en la sociedad. Miles de mujeres a diario son violentadas por parte del personal médico y administrativo de los hospitales, tanto públicos como privados. Esta violencia se da en tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte del personal de salud o un abuso de medicalización, así como la descalificación sobre la capacidad de decidir de manera libre e informada en los procesos reproductivos. Pero esta violencia está arraigada en los procedimientos médicos que va del daño físico al psicológico durante el embarazo, parto y posparto. Además, el maltrato se agrava por cuestiones de raza y condición socioeconómica baja. Y es que las mujeres reciben burlas, descalificaciones, falta de atención, procedimientos como el tacto vaginal frecuente por gran número de personal sin justificación, así como la nula explicación de los procedimientos a realizarse y menos la justificación. A esto se le suma la negligencia que ha provocado miles de daños en los bebés o hasta la muerte de estos o de sus mamás. Pese a esto, el problema se puede resolver con la capacitación directa al personal médico y administrativo del sector de salud, así como que las mujeres exijan un trato respetuoso y de calidad. Bienvenidos a Punto y Coma. Es miércoles, espero que estén teniendo un excelente día, porque además hoy es el día de la felicidad y de verdad no hay motivos para no ser felices. Hoy quítese ese pretexto, si esa voz que todo el día le está tratando de sabotear su propio estado de ánimo y su propia felicidad, para que hoy nos regalemos todos una sonrisa y verá que todo fluye mejor. Y hoy tenemos un gran tema, ya lo vieron en la nota informativa y en la presentación de mi queridísima Ilian Cedeño. ¿Cómo estás? Fabi, muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Muy interesada en este tema, ¿no? La verdad que sí, porque el tema del parto, de un parto digno, un parto cuidado, un parto con todos los derechos que nosotras las mujeres tenemos, es una demanda social. Afortunadamente se ha avanzado mucho y hoy nos acompañan en el estudio para hablar de este tema Brenda Lira Guevara. Ella es vocera de la campaña Un Parto Seguro y de Confianza, que es tu derecho, y también está con nosotros Lucía Illescas. Ella es de la Asociación de Parteras Profesionales. Gracias. Bienvenidas a las dos, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, porque este es un tema pues con cifras escalofriantes. Veía la información que nos mandaron, que además han estado difundiendo, y 8 de cada 10 mujeres que atendieron su parto en el sistema de salud público no se les permitió beber agua durante el trabajo de parto. Y lo que ya hemos conocido, que al final, pues, te quieren hacer cesárea para todo y siempre, ¿no? No te permiten hacer este trabajo. O lo peor, te traen caminando horas, te regresan a tu casa hasta que no dilates. Es decir, no tenemos un trato digno tampoco como mujeres. Sí, Fabiola y Ilian, como bien lo mencionan, es un tema que va pues mucho más allá de las cifras, porque tiene que ver con la emocionalidad, con precisamente en este día de la felicidad. ¿Qué momento más maravilloso podría ser para una mujer que desea ser mamá el lograrlo? Pero cuando en el sistema hay toda una serie de situaciones estructurales, porque tiene que ver mucho de cómo se ha estructurado el sistema de salud, pues vemos como estos casos desde la violencia obstétrica, que no es que no haya existido hace muchos años, sino que ahora se está visibilizando. Ahora las mujeres estamos externalizando lo que nos pasa. Sí. Y esto, pues en esto se basa mucho esta investigación
investigación de estas cifras que tú mencionas. La investigación se llama La partería en México desde el punto de vista de las usuarias. Se realizó entre 2015 y 2017 para conocer precisamente las necesidades de las mujeres que se atendían en los diversos modelos de atención, en el público, en el privado, con partera tradicional, con partera profesional, con atención familiar, es decir, que ahí es la partera de la familia que atiende a las mujeres, o la autoatención también. Y algunos modelos mixtos, que es, por ejemplo, que un médico particular te atiende en tu casa, sobre todo en las zonas rurales, o también estos modelos en el que una partera profesional renta, por así decirlo, un cuarto en un hospital y ahí atiende a la mujer. De todo esto nos dimos cuenta que eso es una investigación realizada por la doctora Graciela Freyermuth, quien tiene mucha investigación en este tema. Una, que la mayoría de los partos se están atendiendo en el sistema público. Es un poco la cuestión de costo-beneficio. Si una mujer se atendió su primer parto en un hospital privado, dice, bueno, pues ahora me voy a ahorrar lo que me cuesta el privado, voy a ir al público, aunque ya sé lo que me va a pasar. Entonces, hay una naturalización de la mala atención en el servicio público. Como parte de esta investigación, en las entrevistas, uno de los cuestionarios decía, ¿usted se sintió maltratada, humillada o regañada? Y las mujeres decían que no. Pero al momento de ir a la entrevista a profundidad, lo que decían era una serie de violaciones, casi como si dijéramos, se sintió maltratada, pues lo normal, ¿no? Entonces, esta naturalización es la que a nosotros nos ocupa en esta campaña, para que las mujeres conozcan que tenemos derechos, que conozcamos, que hay normas oficiales, que hay documentos oficiales que dicen así debería ser el parto. La más amplia en este sentido es la norma oficial mexicana 007 de atención al embarazo, parto y posparto y a la persona recién nacida. Entonces, de alguna manera, lo que vemos también es una serie de políticas que se han implementado para tratar de reducir la mortalidad materna. Como que de ahí viene todo esto de los acuerdos internacionales, los objetivos internacionales que México ha firmado desde 2000, pero que no se han cumplido a totalidad. Y si es que de alguna manera se ha reducido la mortalidad materna, tiene que ver a costa de todas estas situaciones de el maltrato, y de que se denuncia, y como tú dices, o sea, esto es algo que hemos vivido siempre, durante toda la vida. A veces no se decía, o cuando se decía nadie lo escuchaba. Hoy ya se visibiliza, gracias a una acción también de las mujeres que estamos peleando por que se reconozcan nuestros derechos en todos los ámbitos. Y que ahorita, que comentaba Brenda, hay un punto también importante, que a nivel nacional no se ha regularizado esto, ¿no? Un trabajo que publicamos precisamente en Excelsior decía que únicamente en 4 estados de todo el país hay alguna norma o ley que considere el maltrato durante el parto, puerperio, durante la estancia también hospitalaria. Solo 4. Y 28 estados ni siquiera lo consideran. Es algo gravísimo, porque entonces, aunque lo hemos visto desde hace años, pues no podemos atenderlo si desde la institución o el gobierno no le dan la importancia que merece, ¿no? Y si llegando, algo que mencionaba también Fabi, al llegar al hospital, por ejemplo, veíamos 2 de cada 10 mujeres las rechazan. Hablamos también de un problema estructural, ¿no? Un problema de control de autoridades. Desde ahí empezar, vamos a ver, llegando al hospital me rechazan. Es la primer violación, ¿no? Claro, existe en nuestro país todo un marco normativo ya que defiende los derechos de la mujer. Sin embargo, el desconocimiento de todos los proveedores y de todos los servidores públicos, empezando desde el portero hasta el partero, todos deberían de tener conocimiento de esto. Pero también hay otro factor, el desconocimiento de las mujeres de estas normatividades que les dan derechos, nos dan obligaciones a los proveedores de salud para dar una atención de calidad. Y creo que desde nuestra formación a veces también pasa eso, lo vemos natural. Claro. Cuando ya estamos en otro contexto y a lo mejor hasta experimentamos nosotros la maternidad, nos damos cuenta de que no era eso, que efectivamente al profundizar en el conocimiento se da uno cuenta que en todo el mundo hay mucha protección para las mujeres, en nuestro país también la hay, pero el desconocimiento de esto hace que no se ejerza ese derecho. Pero también, decías algo, la autoridad sí debería de tener ese carácter de hacer obligatoria esta normatividad, porque
está ahí para todo el territorio nacional, es obligatoria, pero ¿quién sanciona si no se hace? Miren, yo rápidamente, para que ustedes se vayan identificando con estas situaciones y nos manden incluso a nuestras cuentas de redes sociales en @puntoycoma_tv o nuestras cuentas Fabi Guarneros, Cedeño y Lian, escríbanos sus experiencias. Yo les voy a leer porque seguro nos están viendo y se sienten identificadas. Ya hemos dicho, pues agua ni hablar, y menos en el sector salud, olvídenlo, eso es impensable, justo ya decimos, no, impensable. 8 de cada 10 mujeres que se atendieron en el sistema público no tuvieron compañía, o no, ni siquiera te dejan a que acompañes para dejar tus cosas cuando ya vas casi con la fuente que se te rompió. No, jamás. Mi mamá se quedó fuera, se los digo por experiencia. 6 de cada 10 mujeres recibieron explicaciones médicas difíciles de entender. Sí. 3 de cada 10 mujeres se sintieron maltratadas, regañadas, humilladas durante la atención del embarazo. ¡Ay, señora! Pues si no es gracia, si le está... ¡Apújele! ¿A poco Sí, no? y a ¿No? veces con No unas se queje, medicaciones, señora, ¿no? Sí. Y eso sí bien les va, ¿no? Ajá, Porque hay apúrese. situaciones que Casi, tienen que ver con una puntual discriminación, por un lado, pero por otro, muchas ofensas relacionadas con la salud sexual y reproductiva, vejaciones, groserías, ¿no? Tampoco tiene que ver con que los médicos o que los prestadores de servicios sean malos y no nos quieren atender. Como les decía, esto viene desarrollándose de políticas que se han implementado. En el 2000 de alguna manera retiró la atención del parto en el primer nivel de atención. El primer nivel de atención son los hospitales, las clínicas de campo, pero como con esta medida de tratar de reducir la mortalidad materna, todos los partos se enviaron al segundo nivel. Entonces tenemos un primer nivel, o sea, estos pequeños hospitales donde se podría atender un embarazo de bajo riesgo sin ningún problema, desmantelado. Ya te da, o sea, no hay funcionamiento de estos y entonces sobresaturas el segundo nivel de atención en el cual se deberían de atender específicamente emergencias obstétricas. Claro. Entonces, como vemos en algunos casos, pues los prestadores de servicios también ahora sí que hacen malabares, ¿no? Se saturan del servicio, Sí. La sobresaturación hace que la calidad se pierda y, por otro lado, estos centros de salud que son los más accesibles a la población, en los lugares más alejados, es donde deberían estar funcionando 24 horas al día para que la población no tenga que desplazarse, porque pensamos a veces en las grandes ciudades, pero los caminos de este país a veces son terracerías, montañas, ríos. Tienes toda la razón. Vamos a hacer una pausa, regresamos porque yo tengo un caso de una mamá que peregrinó desde su pueblo allá a 2 horas de Perote por todo el lugar hasta que llegaron y la atendieron, ya iban rumbo a Jalapa, se quedó en intermedio y la señora se puso muy mal. Casi desmayada, tuvo que dar a luz. Entonces, esas son las situaciones. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Antes de ir al corte, platicábamos acerca de estos problemas estructurales o de infraestructura más allá de la situación de la mujer, de la situación de los doctores. Y Fabi nos platicaba un caso acerca de una persona que estaba en una situación geográfica desfavorable, ¿no? Sí. Fabi, ¿cómo llega esta mujer? Y que tiene que ver con lo que platicas, mi querida Brenda, pero también con el tema de los derechos y que no nos informan. Miren, esta persona vive a 2 horas más o menos de Perote, que ya es como complicado llegar, sí, o sea, no hay un camión directo, ¿no? De verdad. Ya tiene el trabajo de parto, la llevan ahí, no la pueden atender, ya viene emergencia, ella se pone mal, estoy segura que tenía preeclampsia, estoy segurísima, porque de repente se desmayó. Y me cuentan, la gente cercana a ella, que durante todo el embarazo, los últimos, pues ya semanas, el último mes quizás, tenía dolores de cabeza intensos y estaba siempre de muy mal humor. Estoy segura que tenía preeclampsia, nadie se lo dijo durante todo ese tiempo. Fíjense cómo están en el sistema de salud. Entonces, evidentemente el parto ya era de riesgo. Llega a un lugar, no la atienden porque no hay ni los insumos ni los medicamentos, la mandan a una ambulancia a otro lado y ya iban rumbo a Jalapa, pues no iba a llegar a Jalapa. En ese momento quedó inconsciente durante el trayecto de la ambulancia. Pararon en algún poblado, me dijeron el nombre, no lo recuerdo, porque justo no es de los que tenemos rápido, municipios que conozcamos, que identifiquemos, ¿no?
Llega desmayada, o sea, inconsciente total, ya sin oxigenación, pues le sacan al bebé, afortunadamente el bebé está muy bien, ella tarda casi 2 días en recuperar el conocimiento. ¿Saben que a las familiares no les decían nada? Porque no sabían ni qué, hasta que llegó una de México al relevo a ver qué pasaba. Llega y le dicen, bueno, a ti te vemos un poco más fuerte, pues la situación está así, no reacciona tu hermana, vamos a ver qué, pero, o sea, hay que conseguir tal medicamento porque efectivamente no tiene que ver mucho con los doctores hacen lo que pueden, no había ese medicamento, hicieron como una colecta para juntar el dinero, podérselo administrar a la mamá y que se recuperara, ¿no? Pero justo, o sea, el bebé afortunadamente bien, la que estaba en riesgo es la mamá. Claro. Pues y mira, para esto que hablamos de las normativas y de conocer nuestros derechos, hay un convenio interinstitucional para la atención de la emergencia obstétrica, que esto quiere decir que si yo no soy afiliada del IMSS, pero mi clínica más cercana es el IMSS, me tienen que atender. Es un convenio que se firmó entre las instituciones. Cero rechazo. En el que Cero ninguna rechazo. mujer debe ser rechazada por ninguna cuestión del proceso reproductivo que va desde una amenaza de aborto hasta el nacimiento, el posparto y al recién nacido. Claro, entonces tienen derecho. Claro. En cualquier institución. En cualquier institución. En cualquier institución. Entonces, vemos pues todos estos mecanismos y lo que hablabas tú, por ejemplo, en Perote, en las zonas vulnerables, en las zonas rurales, en las zonas indígenas, las mujeres tienen hasta 4 veces más posibilidad de muerte materna que una mujer no indígena, por ejemplo, o una mujer de zonas urbanas. Entonces, vemos que aunque se ha reducido un porcentaje de la muerte materna a través de la institucionalización del parto, entre nosotras las mexicanas sigue habiendo brechas. O sea, una mujer rara morir es mucho más vulnerable. Y bueno, todo lo que mencionábamos en la población indígena, imagínense, una mujer que, bueno, ya no puede ser atendida en su comunidad, porque también hay, llamarlo de alguna manera, una persecución de la partería, precisamente como para institucionalizar el parto, a través de esos programas de gobierno o del Seguro Popular. Aproximadamente el 85% de la población indígena tenía un seguro popular, pero de alguna manera a través de cierto condicionamiento, a través de esto y de Prospera, ¿no? Se tiene que ir a atender a la clínica, porque si no le quitamos Prospera. Sí. Y a las parteras tradicionales le decían lo mismo, si tú atiendes parto, te quitamos. Entonces hubo como una persecución en ese sentido, y entonces las mujeres indígenas que ya no se atienden en su comunidad y que por esta corresponsabilidad tienen que ir a una clínica o a la ciudad más cercana, pues es como si llegaran a otro planeta, porque no conocen primero su idioma. Llegan a un lugar donde realmente entregan como su cuerpo, no saben qué les van a hacer, no conocen sus costumbres, no conocen su cosmovisión del parto. Y de alguna manera, sí. Esta cercanía de la partera con la mujer justamente evita todas esas circunstancias, porque es un acercamiento casi desde el momento en que se sabe embarazada. Entonces ella empieza a tener esta cercanía, estos cuidados, esta orientación, e incluso se hace que la comunidad se comprometa o se haga partícipe de esto. Y fíjate que quiero tocar este tema rápido, el tema, sí detenerme un poquito en el de las parteras, porque también son situaciones distintas, es decir, en las zonas rurales y comunidades indígenas, la gente tiene otro ritmo de vida. Tiene todavía, y hay que decirlo de verdad, no es que queramos o tener la añorancia del pasado, pero hay que decirlo, tienen un sistema, a pesar de las carencias, muchísimo más sano, con una alimentación más adecuada, a pesar de las carencias, y con estilos de vida diferentes a los de una ciudad. Aquí en la ciudad hay mucho más complicaciones durante el embarazo y el parto porque vivimos al límite, en estrés constante, en enojos permanentes por el tráfico, por lo que sea, por deudas económicas, porque ya nos enojamos con el marido, porque vimos las redes sociales y ya nos enteramos de 1000 chismes y estamos. Y en cambio allá no. Y regresar incluso a lo tradicional, a que una mujer te vaya acompañando, te vaya tomando esto, te prepare incluso para remedios. Hoy las mujeres de ahora no sabemos qué remedio darle natural a un bebé cuando tiene tos. Y ahí andas preguntando a las más viejitas y ya resulta que las más viejitas ya vamos a ser nosotros y ni siquiera sabíamos hacer un tecito con cebolla marinada, por decirte algo, ¿no? Sí, de hecho, curiosamente en las zonas desarrolladas, en las grandes ciudades, los problemas de preeclampsia son más severos, son más frecuentes, justamente por esos estilos de vida. Y en las zonas rurales, los problemas de hemorragia son más frecuentes justamente por esas condiciones socioeconómicas.
Sin embargo, justamente la capacitación que se ha dado al proveedor de salud para identificar estos factores de riesgo ha sido muy constante, ha sido permanente, pero también te tiene que traspolar a las mujeres, como decía Brenda, en su idioma, para que ellas no minimicen un dolor de cabeza, no minimicen un sangrado, y cuando identifiquen que esto puede ser atendido por una partera, puede ser así. Cuando identifiquen que esto tiene que ser atendido por otro proveedor de salud, acudan a estos otros servicios. Claro. Y esto hace una atención complementaria, porque no está peleada la ciencia con la tradición. Al contrario, debemos de beneficiarnos de ambos mundos para las mujeres. Qué bien. Y los retos también que enfrenta una partera, pues termina resultando similar a los que enfrenta la mamá, porque me imagino que la partera igual necesita trasladarse para llegar, y también otra cuestión, la comunicación no es igual, ¿no? Ahorita, como sea en la ciudad o en una parte, o mujeres embarazadas que están en una zona urbana, llaman a urgencias y cuentan con el acceso a una ambulancia. Desde ahí es un derecho, una ambulancia que llega que 20 minutos después, por decir una cantidad. Pero en oye, una sé que se rural, da la felicidad, pero no seas tan optimista. Sí. Pero en una zona rural tienen ese problema. Y ahora al llegar al hospital enfrentamos otra situación, ¿no? Y también no quiero ser pesimista, como dicen, y también dar un punto. Los médicos en el hospital tienen otro punto en su contra, que es la saturación, mencionábamos en el primer bloque, y cuentan, y lo hemos escuchado en muchas noticias, medios por años, pocas camas, mucha demanda. Entonces, luego uno de los comentarios, cuando dan a luz, y párate, ya está bien, ya pasó la anestesia, la que sigue. Y uno dice, no, es que son muy malos el trato. También, pero afuera, mencionaba Fabi, hay una fila de 9 mujeres que ya están dilatando y que necesitan entrar a ser atendidas. Pero adentro hay 30 camas nada más para 100 mujeres. Es también ¿una realidad? Sí, una realidad con la que tienen que lidiar, y que me imagino que eso también los pone. Sin embargo, malas. en muchos países con características muy similares a los nuestros, el sistema de partería profesional ha favorecido el que estas mujeres pues sean atendidas por estos profesionales. ¿Qué es una partera profesional? A diferencia de una partera tradicional. Una partera profesional es aquella persona que tiene estudios de licenciatura o técnicos en partería, y que se ha ido constantemente especializando en competencias. Esas competencias están delineadas por la Confederación Internacional de Matronas, que tiene representación en todo el mundo, y que ha visto a México como un país en el que efectivamente el sistema de partería integrado al sistema de salud y al sistema comunitario puede resolver esos problemas de sobresaturación y atender a aquellos casos que no requieren gran tecnología, sino una vigilancia o un cuidado, para evitar justamente que estas mujeres lleguen a un segundo nivel. Entonces, creo que México está ya posibilitado de tener este sistema de salud de partería, que no debe estar peleado con el sistema que tenemos en los hospitales. Al contrario, la experiencia de muchos hospitales ha sido que integrar las parteras profesionales con los médicos ginecobstetras, con las parteras tradicionales, con las trabajadoras sociales, con los psicólogos, sociólogos, como un equipo multidisciplinario, contribuye más a la atención de las mujeres. A ver, Lucia, lo que estás diciendo me parece sumamente interesante, pero a ver, ¿cómo? En la operatividad, ¿cómo puede ser? Es decir, tú representas a la Asociación de Parteras Profesionales. Hay, no sé, ¿cómo una persona que ya sabemos que está embarazada, ¿no? Ya pasaron las 12 semanas y ya puedes decirlo y gritarlo al mundo. ¿Cómo nos vamos acercando a ustedes para empezar? Y 2, ¿cómo podemos hacer esta combinación de que esté el ginecólogo, el médico obstetra? O sea, ¿cómo podemos hacer estas cosas tan maravillosas que tú nos dices, paso a paso? Bueno, existen en nuestro país ya instituciones de salud pública, privada y de la sociedad civil que están integrando a estas parteras. De hecho, hablábamos hace un momento con Brenda que la Organización Panamericana de Salud, junto con el Centro Nacional de Equidad de Género, instauró programas para incorporar a estas parteras profesionales que ya están formadas en las diferentes escuelas que existen en nuestro país. Estas escuelas que forman a los profesionales de la salud, como enfermeras obstétricas, licenciadas en enfermería y obstetricia, especialistas en enfermería perinatal, parteras técnicas profesionales, licenciadas en salud pública y partería, todas, cuando se desarrollan las competencias de partería internacionales, se convierten pues o podemos decir que son parteras profesionales. Entonces se abrieron las posibilidades de que se abrían plazas para ellas, y han estado trabajando en hospitales de primer nivel de atención con un buen resultado. Tan solo en algunos
años han logrado reducir la muerte materna, reducir los casos de riesgo y referir oportunamente a las mujeres, evitando que vayan como este caso que nos platicabas. Y es que la Organización Mundial de la Salud pone un componente importante en el rol de la partera, tanto tradicional como profesional, para disminuir la mortalidad materna. Reconoce el rol y la importancia de que se empiecen a integrar en el sistema de salud. Precisamente a través de la campaña que estamos realizando, además de informar a la mujer sobre los derechos, estamos haciendo como una mini campaña para promocionar estos hospitales públicos que están integrando ya sea un modelo de partería con enfoque de derechos o con pertinencia cultural en la población indígena. Brenda, vamos a detenernos ahí un poquito para especificar y hablar un poco más de lo que es esa mini campaña y retomar un poquito lo que mencionaba Fabi contigo, Lucía. Yo como una embarazada normal, ¿cómo los contacto? Porque ahorita hay información en punto y coma, pero en todo el país yo no había escuchado, y mucha gente seguramente no había escuchado, que es una partera profesional, dónde las encuentro, cómo accedo a ese servicio, y también de esta campaña, ¿no?, de un parto seguro. Vamos a hacer una pausa y al volver retomamos este tema. Pues ya estamos aquí de regreso en punto y coma hablando de este derecho, parto seguro y de confianza, y hay que retomar esto para que Brenda nos platique justo estas campañas. A ver, ya hay parteras profesionales, nos decía en el corte Lucía y Yescas que desde 1968 la UNAM ya las forma. Se han hecho grandes esfuerzos para que estas parteras profesionales ya estén dentro de los sistemas de salud, por lo que me estás diciendo, ya están en el primer nivel, entonces de atención médica. Entonces recuerden que eso ya es importante. Ahora, Ilian decía algo muy que hay que subrayar, muy importante. ¿Cómo damos a conocer esta información? Y aquí entran ustedes, además del gran estudio que hicieron, las campañas. Sí, claro, la idea fue que esta investigación no se quedara en el papel, ¿no?, sino ponerla al servicio de las mujeres. Y lo importante aquí es, por un lado, identificar como estos puntos claves de los derechos, ¿no? Como les decía, los documentos oficiales que existen, principalmente la norma oficial 007, que es de obligación para todos los establecimientos públicos y privados del país, las guías de referencia rápida para la atención del embarazo de bajo riesgo, estos convenios interinstitucionales para la atención de la emergencia obstétrica, y por otro lado, que las mujeres también sepan cuáles son los hospitales, clínicas o centros de salud que están haciendo esfuerzos para mejorar la calidad de la atención. Tenemos experiencias donde los partos son atendidas por parteras profesionales en cualquiera de todos estos abanicos de posibilidades de parteras profesionales. En Chihuahua, donde también se implementó la atención bilingüe, o sea, con traducción. Entonces, podrían estar desde ayudándolos a hacer sus trámites, a la consulta e incluso entrar al parto si era necesario. Estas traductoras las vemos también en Veracruz, en algunos hospitales, parteras profesionales en Veracruz. Hay una contratada por el sistema desde hace 6 años aproximadamente, pero otros han sido como desde las organizaciones internacionales que han tratado de implementar el modelo para que se vean que sí es posible. En el Estado de México hay 4 maternidades donde, por ejemplo, se les permite a la mujer caminar durante el trabajo de parto. Caminar facilita la labor. Se les deja beber agua, se les deja elegir la posición más cómoda para ellas. Igual Lucía nos puede ampliar, porque la posición que nosotros conocemos como de la sala de expulsión puede ser la más incómoda para la mujer, pero la más fácil para el personal de salud, ¿no? Entonces hay una cuestión como del parto vertical, de implementarlo para que la mujer pueda tener a su bebé en la posición más cómoda para ella. Vemos también experiencias en Tlaxcala, en Chiapas, donde se implementaron las casas maternas. Estas casas maternas dan atención del embarazo, el parto y el posparto con pertinencia cultural. Entonces, las mujeres de zonas indígenas pueden tener su parto con su vestimenta, sin quitárselo, porque para ellas el pudor es muy importante. Entonces, imaginen a estas mujeres yendo a las clínicas donde se les hacen pues tactos vaginales como una clase para médicos, residentes o pasantes. Entonces, entendiendo toda esta perspectiva de ellas, donde la
la familia puede cocinar ahí, porque los remedios, los tés, Sí. todo esto es muy importante para su cosmovisión del parto, pueden estar acompañadas siempre. Entonces, además de estos programas, en México hay aproximadamente 1,000 unidades de atención obstétrica y hay 44 que tienen atención con pertinencia cultural, ¿no? Pero que tienen que ver más como con la medicina tradicional. Y entonces son pequeños establecimientos que están al lado de un hospital y que atienden parteras y que pueden como respetar todas estas pues tradiciones y sobre todo la implementación del parto humanizado, como se le Eso llama, es ¿no? también un punto, ¿no? El daño emocional, Claro. tocarlo un poquito. Y como embarazada estoy en labor ya en la clínica, y si sufro estas violaciones, como dices, tactos innecesarios, que a lo mejor en la primera revisión dicen, tenemos 1 centímetro, te falta 9, bueno, y a los 10 minutos otra vez, no, ellos mismos saben que es todo un proceso, que lleva tiempo, y que, como dice, caminen, no se queje. Todas esas violaciones, ¿cómo se procede después? En ese momento uno no está pensando en presentar una queja, porque está presentando en ya librar el dolor y tener a su bebé en manos. Después, ¿cómo procedo yo? ¿O qué puedo hacer ustedes? Algo que creemos que ha faltado, le decíamos desde la parte cultural, es que las mujeres conozcan sus derechos, pero por ejemplo, una mujer, así como hace un plan de viaje, hay que hacer un plan de parto. Ese plan de parto incluye dónde me voy a atender, con quién voy a estar, al interior del hospital, dialogar con la partera, con el médico, con la persona que la va a atender, cómo me gustaría a mí, dentro de un margen de seguridad, que me atiendan, quiero estar parada, quiero recibir agua, quiero recibir a mi bebé, tenerlo junto a mí, quiero que sea un corte tardío, todas esas cosas que el médico o el proveedor o la partera va a ir viendo dentro de esa seguridad que le va a ir dando a la mujer, e ir dialogando con ella en ese proceso. Y esto va a permitir que la mujer tenga satisfacción de haber cumplido su plan, pero como no tienen a veces idea de lo que va a ocurrir, pues muchas veces todas estas circunstancias que se dan, esta rutina que se da, hace que con el paso del tiempo y ellas lleguen a un proceso de análisis, digan, "Uy, es que yo creo que esto no estuvo bien, Exacto, pero hasta pero después. hasta mucho después". Entonces, ¿por qué tener estos efectos secundarios que a veces pueden limitar la lactancia materna por depresión o la crianza responsable por ese sentimiento de culpa de que quizás yo pude haber hecho algo mejor para que mi bebé naciera? Si pudiéramos hacerlo antes, educando a las mujeres en estas instituciones donde se está dando estos servicios desde etapas muy tempranas. De hecho, se sugiere que desde la semana 20 de gestación la mujer esté en un programa de educación perinatal, que es algo que no está limitado solo para una clase social. Es un derecho de las mujeres recibir unas clases de educación que le permitan ver en qué momento voy a irme al hospital, en qué momento puedo quedarme en casa, quién es el proveedor que para mi condición me va a dar la atención que yo requiero, porque efectivamente hay mujeres de muy alto riesgo que requieren una institución de alta capacidad con un médico o un grupo de especialistas para su atención, pero la mayoría no, casi el 80% no lo requieren, sí, y si se someten a un proceso de educación, pues mucho menos, ¿no? Oye, y justo en estos procesos de educación, estoy checando, Brenda, que la campaña por un parto seguro y de confianza busca justo promover y acercar esta información a las usuarias. Luego dice, a través de spots de radio se cuentan las experiencias de atención, se indican lineamientos de las normas, apréndanse esta norma, por ejemplo, la norma 007. Esa de ustedes, solo para mujeres. Solo para mujeres. Yo me acojo a la norma 007 y me atiende con calidad, ya deben de saber. ¿Dónde los escuchamos? Danos una página. Sí, tenemos una página de internet que es www.parteria-omm-ciesas.org, que es un poco complicado, porque esta es una campaña que se hace desde el CIESA Sureste, el Observatorio de Mortalidad Materna y Asesoría y Capacitación y Asistencia en Salud AC. Está tanto en español como en 10 lenguas originarias, porque nos interesa mucho esto, llegar a la población indígena. Y además, bueno, nosotros estamos promocionando una línea materna que existe del Centro Nacional de Equidad de Género. Realmente no estamos como inventando la pólvora, sino poniendo a disposición de las mujeres lo que ya existe. Entonces, les voy a dar la línea materna, que siempre me cuesta trabajo aprendérnosla, pero es el 01800-628-3762. En la línea materna les dan información, ¿no? Bueno, tengo alguna duda sobre dónde me voy a atender, cómo me voy a atender, vivo en esta zona, ¿no? ¿Cuál es como toda esta asesoría también
para el embarazo, parto y posparto, pero también para poner una queja. Por ejemplo, es importante... Vamos a Brenda, hacer una pausa y regresamos con esto de las quejas, con más anécdotas, más comentarios. Acuérdense, 01800 6283 762. Regresamos. Un parto seguro y de confianza. Antes de ir al corte, Brenda nos platicaba justamente de que hay una línea materna, esta en la que embarazo, parto y posparto también podemos recibir atención, quejas, dudas o incluso presentar alguna queja. Este correo al que ustedes pueden dirigirse para recibir información mediante internet es partería-omm-ciesas.org. Ahí van a encontrar información, pero de manera previa y con tiempo. Pero si necesitan algo más expedito, pues nos vamos a la línea que es 01800 628-3762. Y ahí nos pueden asesorar, Brenda, justamente de todo el proceso que podemos llevar antes, durante y después. Y estas quejas, nos platicabas un poquito, un ejemplo de esas quejas que se han presentado con mayor frecuencia. Sí, mira, esta es una línea materna que, como les decía, es del Centro Nacional de Equidad y Género. Lo que nosotros estamos haciendo es decirle a las mujeres que existe esta herramienta y también, por ejemplo, si ellas quieren poner una queja, qué es lo que tienen que tomar en cuenta. Pero también estamos involucrando a las familias, porque como mencionábamos, en ese momento estamos totalmente vulnerables y no somos conscientes de lo que está pasando. Entonces también es importante que la familia en algún momento sepa el nombre del personal médico que la atendió, el turno, la fecha, ¿no? Son como datos específicos que piden en la línea materna y ahí también te asesoran. Bueno, su queja está relacionada con ir directamente a la dirección del hospital o esta es una queja que por el estado en el que se encuentra, ya en los que ya están tipificados como delito de la violencia obstétrica, entonces usted puede ir al Ministerio Público, ¿no? O la jurisdicción sanitaria. Entonces, de alguna manera, como el Centro Nacional de Equidad y Género ha puesto esfuerzos en la salud materna, es como quien lleva todo este control de lo que está pasando en los hospitales. Así que importante también que a través de esta campaña estamos invitando a que las familias se involucren, ¿no? A que el esposo también pueda estar ahí fijándose, bueno, pidiendo información, porque pues las mujeres normalmente no sabemos como ni qué está pasando. Así que esa es la línea materna 01800 628-3762. Oigan, y también para quien nos está viendo, tenemos 2 libros para regalar. Aquí se llaman Los Caminos para Parir en México en el siglo XXI. Por favor, escriba a _TV en la cuenta de Twitter y digan, yo quiero un libro porque vi el programa. Entonces, por favor, para que se los den y nos informemos sobre este tema, esta gran investigación. Yo quiero uno. Y, a ver, mi querida Lucía, cuéntanos un poco de la asociación, porque también dan información, también acompaña. Y me decías que aquí en la Ciudad de México hay 2 hospitales o clínicas que ya tienen el Ajusco y algo así, ¿no? Sí, justamente las experiencias exitosas nos han llevado a pues reunirnos y crear una asociación. Esta asociación reúne a todas aquellas personas con una formación previa, pero que quieren desarrollar las competencias internacionales de partería que le da certeza y seguridad a la población. Entonces nosotros estamos, esta asociación está dedicada en este momento a hacer capacitación y educación continua y certificación de competencias. Todas aquellas personas que tengan carrera licenciada en enfermería y obstetricia, especialistas en enfermería perinatal, licenciada en salud reproductiva y partería técnica, pueden asociarse. Y pues yo creo que los beneficios de estar juntos nos permitirá demostrar a la sociedad que somos un personal seguro que contribuye a la atención de ellas junto con los demás profesionales de la salud. Y te decía que sí hay experiencias muy exitosas de la atención. De hecho, justamente por eso vale la pena dedicarnos a esto, porque existe en la Ciudad de México la Clínica Santa Catarina, que es del gobierno de la Ciudad de México, que ha tenido desde hace más de 8 años una atención excelente, clásica, clínica, con escasos recursos, pero con una voluntad impresionante para hacer las cosas y una actitud de los que dan esta atención en una zona vulnerable. Existe desde la sociedad civil otra asociación, otra institución que tiene ya más de 30 años dando esta atención de parto humanizado, que es el CIMIGEN, es desde la sociedad civil y que ha demostrado también que ha reducido la mortalidad materna en 0%.
y los defectos al nacimiento, como son la prematurez. Existe el hospital de Ajusco Medio, que también se ha hecho esfuerzos por tener el parto vertical, pero creo que lo más importante, más que la infraestructura, es la actitud. Sí. La actitud del proveedor en querer cambiar las cosas. ¿Y por qué tendríamos que confiar en una partera profesional o tradicional? ¿Y cuál es la diferencia con un médico obstetra? Cada uno tiene diferentes competencias. La partera tradicional, lógicamente, se guía por la tradición de la comunidad, pero conoce muy bien a la población y tiene un límite. Cuando ya la salud de la mujer está empezando a dar evidencia de que se puede deteriorar, ella tiene que decir hasta aquí llegó mi labor y tiene que pasar a otro nivel. La partera profesional es una persona que tiene una formación de por lo menos 4 años a nivel licenciatura con un servicio social, o sea, son 5 años de formación, más educación continua y actualización. Y el médico ginecobstetra, lógicamente, tiene sus 6 años de formación como especialista después de ya la carrera de medicina, pero está especializado para casos de alto riesgo. Entonces, todos los casos normales, en donde el parto es un proceso fisiológico, el embarazo es un proceso fisiológico, el puerperio es un proceso fisiológico, pueden ser atendidas por este grupo de parteras profesionales y también por las parteras técnicas en las parteras tradicionales y técnicas en la comunidad. Pero hay que hacer puentes entre estos tres. Claro. Y como dices, ayudaría a disminuir la saturación de los servicios de salud. Es decir, si tenemos, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, que bueno, ya hablaste tú de Chihuahua, pero en el caso de la Ciudad de México, 2 clínicas del sector salud que tienen este servicio y tengo un embarazo muy sano, muy saludable, me he informado, mi deseo es que sea un parto natural, he tomado todos mis cursos, los psicoprofilácticos, pues puedo acudir ahí, tendré un parto seguro con parteras profesionales y no saturo la Gineco 4 del IMSS, que siempre es el gorro, y cualquiera, ¿no? Cualquiera de las que, creo que también la que está por Venustiano Carranza y Iztacalco también, la Hospital Materno, ¿no? Claro. Todo el tiempo vemos las noticias, o en Oaxaca mismo, ¿no? Ahora que hablamos... No se trata de trabajar aisladamente, se trata de trabajar en conjunto, en grupo, en equipo. Y ahorita que está tomando mucha fuerza, cada vez son más mujeres las que quieren un parto en casa, un parto en agua, por ejemplo, que también despuntó muchísimo la modalidad. Y cada vez más mujeres buscaban información al respecto con otros métodos de parto, y entonces también es una buena solución. También se puede solicitar una atención de una partera profesional, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, para que nos atienda en casa. Eso también se puede fuera de eso. Al volver del corte nos platica también eso. Ya nos explicó que ya hay clínicas en la Ciudad de México y en otros estados de la República que nos ofrecen el servicio de partera profesional, y vamos a ver para estas nuevas tendencias qué beneficios tenemos. No se muevan. Estamos aquí de regreso y ya estamos casi en la recta final. Entonces, Lucía Illescas, de la Asociación de Parteras Profesionales, nos va a platicar de todas esas tendencias, pero por ejemplo de estas evidencias de la Organización Mundial de la Salud que pues no dan muchos detalles, es decir, sí, que se haga este método porque sí funciona. Sí, desde 1996 la Organización Mundial de la Salud emitió una serie de recomendaciones, entre las que menciona las que tienen suficiente evidencia científica, que no son útiles, las que deberían de evitarse y las que deberían de continuar en estudio. Entre las que deberían de promoverse están el tomar líquidos, el caminar, el tener al bebé cerca, el tener un acompañante, básicamente. Entre las que están ya prohibidas y completamente eliminadas son el corte, la episiotomía, el Christeller, que no hay evidencia científica que eso ayude a... El Christeller, explícales, Es cuando hay una fuerza sobre el abdomen de la mujer para ayudar a la expulsión, a la salida del bebé, que realmente pues no hay evidencia científica, que hay evidencia científica del daño al neonato, al bebé, en el momento del nacimiento y en el futuro, ¿no? Y hay prácticas que todavía hace falta suficiente evidencia para poder dar la completa certeza de que esto funcione, que es el parto en agua y el parto en casa. Ya se lleva a cabo en nuestro país, se lleva a cabo en algunas clínicas con mucho éxito, pero hace falta recabar más información de más proveedores de salud para poder dar total evidencia de que esto es completamente seguro para la población. Digo, los casos que conocemos han sido de mucho éxito
y bueno, esperamos que así sigan. Claro, Y y que que en es parte de Europa la es ciencia. común el Sí. parto en casa, por Ok. ejemplo, ¿no? Y que hay el prestador del servicio va a la casa, hay una ambulancia afuera y son gastos que cubre el Estado, ¿no? Exactamente. Entonces, imagínense también si pudiéramos implementar estas cosas en México, la sobresaturación de los servicios, pues también vendría en esto. Oye, Y- Brenda, sí. tenemos un minuto. En un minuto dinos las partes positivas del estudio. Claro, lo que más valoraron las mujeres al atenderse en hospitales públicos fue continúa la atención por el mismo prestador, es decir, que tengan su continuo, que no le cambien al ginecólogo porque también cambia de diagnóstico. La comunicación, que les hablen por su nombre, que los miren a los ojos por lo menos. El buen trato y la autonomía y toma de decisiones, es decir, dejarme elegir cómo quiero tener mi parto. Perfecto. Ahora, les recuerdo, por favor, en la página web partería-omm.ciesas.org, la línea 01800 628 3762. ¿Y la asociación qué página tiene? La voy a apuntar, así que dímela para que la Claro que apunte. sí. Asociación de Partería Profesional Ajá. .org Asociación de Partería Profesional .org.mx. Están invitados todos a Ahí está. seguirnos en todas las redes sociales. De todas maneras, en @FabiGuarneros les voy a poner todos esos datos y Lilian lo va a retuitear. Muchísimas gracias. Es el Día de la Felicidad. Quédese con una hermosa sonrisa. Que tenga un excelente miércoles. Estamos felices.